Una encuesta reveló que el 54% de los jóvenes que están en el mercado laboral todavía no logran independizarse y siguen viviendo con su familia. Según los datos, independizarse hoy es más difícil que hace 10 años. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Fernando Álvarez de Celis, economista y director de la Fundación Tejido Urbano. Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Difícil sobre todo para los jóvenes, despegar del nido. Sí, tal cual. Bueno, nosotros hicimos a partir de los datos de la encuesta permanente de hogares un análisis donde nos da que el 40% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres. Eso se da básicamente por algunas cuestiones que están relacionadas a cambios culturales y demás, y también tenés cuestiones obviamente atadas a la economía, donde por un lado el crédito hipotecario no aparece en la Argentina, o es muy poco para esta franja etaria, y por otro lado el tema de los alquileres también ha dificultado el acceso para este franja etaria, 25 a 35 años. El promedio, el 60% de sus ingresos deberían destinarlo a un alquiler, cosa que lo hace imposible, y por eso siguen viviendo con sus padres. Fernando, ¿qué pasa con una persona que tiene 35 o 40 años y no puede despegar? Y que además trabaja y probablemente hasta sea trabajador formal. ¿No tiene alternativas? ¿Cuánto gana en promedio? Bueno, la verdad que hoy tiene que quedarse ahí. Por eso, nosotros cuando analizamos esto, a medida que avanza la edad, la cantidad de personas que viven con sus padres va disminuyendo. Pero lo que se ha encontrado en el último tiempo es que tenés muchas personas de entre más de 30 años que se habían independizado, pero producto de la crisis económica, de que sus ingresos no pueden pagar alquiler, el aumento de los alquileres y demás, vuelven con sus padres. Con lo cual ahí tenés y muchos de ellos, nosotros hemos entrevistado a unos cuantos, nos hablan obviamente de la frustración de vivir con sus padres, pero también hacer un análisis más estricto donde dicen, bueno, entre gastar el 50 o 60% de mis ingresos en un alquiler y poder gastarlo en otras cosas, bueno, prefiero vivir con mis padres, aunque algunos nos contaban, por ejemplo, les cuesta invitar a la novia a la casa o a los amigos o hacer reuniones de amistad y demás por la convivencia con sus padres y el respeto a ese hogar paterno. Bueno, ahí se dan algunas dificultades socioeconómicas, culturales, pero bueno, ante la crisis es la solución que encuentran estos jóvenes. Hijos que dependen de los padres, pero también padres que dependen de los hijos frente a las jubilaciones que se cobran en Argentina. Bueno, obviamente, nosotros analizamos la juventud, pero también hicimos otro informe en Tejido Urbano donde analizábamos que hoy en la ciudad de Buenos Aires el 15% de los adultos mayores siguen viviendo con sus hijos. Perdón, el 15% de los adultos mayores alquilan. Y ese alquiler, el 95% de los que alquilan, lo hacen recibiendo dinero de sus parientes, con lo cual hay muchos hijos que siguen financiando a sus padres. Vimos antes muchos padres financiando a sus hijos, con lo cual lo que aparece en el fenómeno de la vivienda es la interrelación generacional para poder entre todo el grupo familiar poder financiar esa vivienda. ¿Se entiende? Entonces ya no alcanza más el hijo que se independiza o el padre que vive solo, sino que tiene que convivir salario de 2 generaciones para poder financiar el costo de una vivienda. Fernando, ¿cuál es en promedio el salario de un joven de hasta 35 años que o bien vuelve a la casa de mamá y papá o no sabe cómo encontrar una alternativa de vivienda y poder sostener su independencia y es más, su vida adulta? Bueno, mira, nosotros hay varios datos que toman esto. Nosotros tomamos un ingreso promedio que da unos 750.000 pesos para una persona de esta franja etaria. Un alquiler en la ciudad de Buenos Aires no se encuentra por debajo de 400.000 pesos, con lo cual hace casi imposible que los jóvenes vivan solos. Y ahí tenés también un tema muy argentino que es los jóvenes en Argentina no viven en comunidad. Cuando uno ve España, Francia, otros países de Europa, quizás entre 4 o 5 jóvenes o 2 o 3 jóvenes alquilan un departamento y comparten habitación. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina es muy difícil encontrar eso. Lo que sí se encuentran es parejas jóvenes que una vez de estar unidos obviamente conviven y entre los dos sueldos pueden generar un nuevo hogar. También hay otro dato, imagino, que tiene que ver con las aspiraciones de los jóvenes. Cuando uno le pregunta a un joven de la actual generación, ¿qué querés hacer? Y quiero viajar. Es decir, no es como el joven de otras generaciones que decía, no, primero comprar la casa, formar una familia y demás. Hoy, como sabe que no le alcanza para la vivienda, evidentemente prefiere, yo digo viajar, pero puede preferir alguna otra cosa que no sea aquello que pretendían sus mayores.
Y bueno, ahí lo dijiste bien vos, prefieren porque no pueden. También te doy la contrapartida de esto. El crédito hipotecario, cuando uno analiza, el 80% de los que sacó crédito hipotecario es justamente entre la franja de 25 a 35. Con lo cual, cuando aparecen oportunidades, cuando los alquileres estuvieron bajos, el índice bajó notoriamente, con lo cual los jóvenes buscaron la independencia. Entonces, ahí también tenés cuál es la traba económica que impide que estos jóvenes puedan pensar en una casa. Y ante no poder juntar 80.000, 100.000 dólares y tener quizás 10.000, 8.000, dicen, bueno, viajo, pero ahí también tenés que no tienen la posibilidad de encontrar una casa, porque acá tenés un tema. En la mayoría de los países donde los jóvenes acceden a una vivienda, la pagan en cuotas, y acá, lamentablemente, las casas se compran al contado, y eso hace muy difícil que un joven, por supuesto, pueda tener esa capacidad de ahorro a tan temprana edad. Entonces ahí tenés como ese condicionante de por qué viajan o por qué hacen otros gastos, y básicamente porque les es imposible. Pero vemos, y lo digo de vuelta, el caso donde aparece el crédito hipotecario, ahí los jóvenes, los que pueden obviamente, intentan acceder a una vivienda propia. Pero hay un punto, el crédito hipotecario tiene condiciones y si tenés un sueldo de 700.000 pesos es difícil acceder a ese crédito también, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo lo que voy es, para acceder a un crédito básico tenés que ganar 2.400.000 pesos. Eso. Hay parejas que dos ingresos de 1,5 millones, ponerles que tengan Sí, un salario más o menos, perdón que me exceden. detengo acá. Hay, en las grandes ciudades, y Buenos Aires es una de ellas, hay muchos hogares que están integrados por una persona y una mascota. Hay un cambio social muy importante. ¿Y qué pasa con esa persona? Tampoco puede acceder a una vivienda. Bueno, eso también ahí tenés el otro paradigma de lo que está sucediendo y la crisis de la vivienda. En 1980, un hogar en la Argentina lo componían cinco personas. En el último censo de población 2022 en la Ciudad de Buenos Aires lo compone 1,7 personas. ¿Qué quiere decir? Que antes, por familia, usaban más o menos 20 metros cuadrados de espacio construido y hoy, por persona, usamos más de 60 metros cuadrados construidos. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, desde la década del 60, somos 3 millones de habitantes, pero se construyó muchísimo, porque han cambiado, y por ejemplo el caso de Palermo, donde el 40% de las personas viven solas. Entonces hay un cambio también demográfico que va explicando todos estos cambios y cómo se va, digamos, haciendo más complejo el tema de la vivienda y el hábitat, y cómo los jóvenes al final del día, que querían independizarse, encuentran que hay muchos departamentos de sus padres que son más amplios y que tienen una habitación y demás, y terminan viviendo en ello ante la crisis económica. Y a eso sumarle, bueno, la situación en el AMBA, que es problemática, pero hablabas de Palermo, entre otros barrios. Los edificios que se construyen, en la mayoría de los casos, tienen departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes, pero evidentemente los de 1 y 2 son los más requeridos. Y bueno, ahí está más, digo, hay una cuestión que a veces el mercado inmobiliario no responde a la cuestión demográfica, sino que responde a la cuestión inmobiliaria, quiere decir, a la capacidad de ahorro que tengan las personas que invierten para poder tener el departamento. Porque también hay que entender que el mercado inmobiliario no es solamente, aunque se hagan casas, un mercado para vivir, sino que también es una reserva de valor. Muchas de las personas, y por eso tenés esta gran dicotomía en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, pasaste de una ciudad propietaria, donde el 80% era propietarios, a una ciudad donde el 55% son los propietarios, donde los inquilinos ya superan el 40%, y a la vez se construye y donde hay cada vez más gente que tiene 2 o 3 departamentos. Entonces, esta dualidad de construcción para el ahorro, pero no para la vivienda, para la primera vivienda, y por otro lado, aquellos que no acceden a una vivienda y terminan alquilando en esas construcciones de renta que se habían realizado. Entonces, ahí tenés como esa dicotomía, y por eso hay mercado inmobiliario floreciente y fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no soluciona el problema de la vivienda, sobre todo aquellos que obviamente pagan hoy una cuota, un alquiler importante, pero no tienen la capacidad para comprar un departamento. Muy bien, Fernando Álvarez de Celis es economista, es integrante de la Fundación Tejido Urbano. Hay tanto para mirar acá, cuánto gana un joven, qué pasa con las condiciones de crédito, vivir en la ciudad o vivir en otro espacio que tal vez permita otras alternativas. Voy a poner un poco de humor, consejo para padres con hijos de 30 y pico, ¿no? Tanto para mirar por allí. Ojalá pronto se pueda encontrar una solución para que cada cual desarrolle de la mejor manera posible su vida. Gracias. A ustedes, muy buenas noches. Cuando volvamos de la pausa, más noticias del deporte y también el tiempo en la ciudad. Quédate con nosotros porque hay más noticias a las 20:30 y seguinos.